Bienvenidos a La Reinita Opina, el podcast. En este podcast analizaremos en especial a la familia real británica, pero también a otro tipo de monarquías y todo aquello que está relacionado con la realeza. Mis invitados, que son casi como mis amigos, nos llevarán a mundos diferentes, nos contarán historias, nos contarán diferentes situaciones, pero sobre todo, mucho venenito arroya. Gracias por estar aquí en La Reinita Opina, el podcast. Hola a todos, bienvenidas a otro capítulo más de su podcast La Reinita Opina. Muchas gracias por estar aquí. Y este capítulo ya lo teníamos prometido desde la temporada pasada y me da un inmenso gusto recibir de nuevo en este espacio a nuestro querido monarquista. Hola Mirko, ¿cómo estás? Hola, Reinita, mucho gusto. Oye, que cómo me piden, ¿y cuándo va a haber otro capítulo con el monarquista? ¿Y cuándo va a venir el monarquista? Bueno, aquí está el monarquista. Aquí estamos. Sí, estaba prometido, así que aquí estamos acá. Sí, desde la temporada pasada, y este es el tema que nos trae porque tú eres especialista y debo decirlo que a mí me encantó que me lo mandaras a investigar. Investigué mucho, hice mi tarea. Vamos a hablar de Sisi la emperatriz. Bueno, mi primer acercamiento con Sisi es lo que tú me comentas en el capítulo que tuvimos junto a la temporada pasada. Y luego está la serie de Netflix. Incluso lo comenté en el episodio 3, cuando le de Carlote Maximiliano. Obviamente la serie de Netflix tiene muchísimos errores por lo que vi históricos. Es completamente, le da un giro como novelesco, dramático a la historia de Sisi. Entonces, claro, hay ficción. Hay ficción, lo cual lo dije en el capítulo 3, lo vuelvo a decir ahora, me rompió el corazón porque yo me enamoré de Maximiliano, el villano que no existe. Entonces, pero bueno, cuéntanos acerca de Sisi, o sea, esta mujer rebelde, esta mujer adelantada a su época, cuéntanos acerca de ella. Wow, Sisi es un personaje icónico en la historia, yo diría. Y claro, el otro día también hablaba ahí con Gaby del Principado Latam, a propósito también de los Habsburgos mexicanos, ¿verdad? De Maximiliano y Carlota, a propósito de que el que sería hoy día el heredero al trono de Austria-Hungría anduvo acá en Chile la semana pasada, anduvo visitando, y Gaby me preguntaba, ¿y ese está conectado con mi Maximiliano? Preguntaba. Y yo le decía, pero por supuesto, es como el sobrino tataranieto, y también de Sisi, le decía yo, de Sisi de Austria. Y Sisi es esta mujer tan reconocida que yo creo que a mí, cuando he hecho clases en la universidad sobre Sisi, me gusta mucho compararla con Lady Di, con Diana de Gales. Creo que hay ahí un paralelo. Obviamente no son exactamente iguales, pero tienen una trayectoria bien similar, incluso hasta su muerte. No sé si vamos a spoilear al tiro, ¿verdad? Inmediatamente cómo mueren, pero si ya sabemos que hay un paralelo con Diana, podemos intuir cómo va a morir Sisi. Y es un personaje adelantado para su época, es un personaje que está, por ejemplo, la primera mujer paparaseada. La primera mujer paparaseada a veces es considerada Sisi de Austria. Ese nivel de exposición tenía, pero es un nivel de exposición que a ella no le gustaba, a ella no le acomodaba. Y muchas de estas fotografías que los paparazzis del siglo XIX, no pensemos en los paparazzi hoy día, ¿verdad? Pensemos en gente que acarreaba sus cámaras y las tenía que montar, no pasaba muy desapercibido. Entonces muchas de estas fotografías que tenemos de Sisi en el siglo XIX, ella aparece con un abanico tapando su cara, tapando su rostro. Entonces fue una mujer obsesionada también con cómo se veía, cómo se mostraba, con su peso, con la vestimenta, con su pelo. Hay hartas cosas ahí para diseccionar y descubrir este personaje. Que debo decir que era bellísima, o sea, las imágenes que tenemos de Sisi era hermosa, espectacular con estos vestidos. Incluso debo decirlo que a mí, yo siento en lo personal, mi opinión muy personal, la serie no le hace toda la justicia a su belleza
como otras que yo sí he visto y Estoy de alcancé acuerdo. a ver. Siento que la serie de Netflix se queda corta en ese aspecto. Sí, en los vestuarios increíbles, pero en cuestión de belleza, y vaya que la actriz que la interpreta es muy bella, creo que se queda corta. Sí, o no me calza mucho el perfil. Creo que Ajá. las facciones que tiene la actriz con las facciones que uno conoce de la fotografía y de los cuadros de Sisi, hay algo ahí. Claro, uno tiene la imagen de Romy Schneider en estas películas de los años 50 de Sisi. Que creo que ahí había un parecido mucho más cercano. Que ahí sí viene una pregunta mía que tiene que ver con la serie. Sí leí, pero es como que me sigue pareciendo muy sorprendente esta, que realmente quien estaba, como quien dice, destinada a casarse con Francisco José era Elena, la hermana de Sisi. Y era la hermana, eso es cierto. Eso me sorprendió muchísimo. O sea, cómo eran estos matrimonios que, bueno, no importa, la tenemos para tu hermana, pero ten, aquí está esta. Y eran primos, además, eran primos. Oh my God. Bueno, eso ya es algo normal en temas de realeza. Sí, no, ya me he dado cuenta ahora más metida en este tema que es como que es normal que haya ahí como que relaciones familiares entre lejanas y cercanas y bueno, Sí. cosa Y, rara. Que eso también me sorprende. Tenemos a un Francisco José que es el emperador más importante en esos tiempos. uh-huh. Se casa con esta mujer, yo creo que tal vez pensando en esa emperatriz consorte que solamente está ahí para apoyarlo y tenemos esa relación tensa entre ellos. Obviamente en la serie te dicen que estaban muy enamorados, que era un cuento de hadas, pero al yo investigar nos damos cuenta que no. ¿Es esto verdad? ¿Hay una relación tensa entre Sisi y José Francisco? La relación entre ellos dos pasa por varias etapas. Yo creo que en algún momento de su matrimonio sí, y al principio sobre todo, sí hay un momento de cuento de hadas, en el cual son muy felices los dos. Se casan muy jóvenes. Él tenía 23 años, Francisco José, ella tiene 15 cuando se casan. Francisco José llega muy joven al trono, llega a los 18 años. Ahí, bueno, es otro contexto histórico. Entonces, Francisco José tiene todas unas presiones políticas. Tiene que darle estabilidad al imperio porque viene saliendo de las revoluciones liberales. Algo se muestra en la serie. Hay unas revueltas, ¿no es cierto?, en el imperio, algo aparece. Entonces tiene esta presión de encontrar una mujer que sea su emperatriz consorte, que asegure la sucesión al trono de los Habsburgo, que llevan siglos gobernando el corazón de Europa. Y sí se aparece, es una prima, es la hija de un duque, se enamoran a primera vista, por eso Francisco José la elige a ella y no elige a la hermana. Pero lo que sucede es que Sisi vive, o Isabel, que es su nombre, ¿verdad? Isabel de Baviera. Ella vive en Baviera, en lo que hoy día sería la zona sur de Alemania. Una vida mucho más campestre, más tranquila, alejada de todo el ruido de la ciudad. Y pensemos que Viena, en ese momento, y hasta hoy día, Viena es una ciudad muy grande. En ese momento es el corazón de Europa, el corazón del imperio. Muy similar a lo que puede haber sido Versalles también en el siglo XVIII, en tema de magnificencia, cortesana, ¿no es cierto? Mucha gente ahí. Y Sisi no está acostumbrada a eso. Y eso le va a generar los primeros roces en su matrimonio, porque ella no está acostumbrada a esta vida cortesana, con protocolos, con etiqueta. Y algo que sí retrata la serie, y eso también está documentado históricamente, es que va a tener una muy mala relación con su suegra. Llegamos a ese punto porque Ajá. en eso sí, la serie sí te lo planta mucho. Así es. La suegra de Sisi es, Dios bendito, una piedra en el zapato para Sisi. Incluso yo me atrevo a decir que esa es una piedra en el zapato hasta para Francisco José. Claro. Ella es completamente, yo la siento como que no quiere dejar ir algo que ella considera que es de ella y ella considera que lo puede hacer mejor que incluso su hijo, pero no lo puede decir. Entonces, sí, yo veo que esta relación con la... Aquí eso también me gusta, es como su Alteza Imperial que les llaman, me encanta que me encanta que les digan así. Es una relación así, la serie sí te dice, es una relación completamente tira y afloja entre ellas dos. Tira y afloja, claro, porque, a ver, Sofía ella está criada en ese mundo de la corte.
y quiere asegurarse que el reinado de su hijo tenga éxito, porque justamente Sofía la que va a maniobrar para que el tío de Francisco José, el emperador Fernando, abdique en medio de las revoluciones, y así, que no tiene hijos además, y así Francisco José pueda llegar al trono. Va a ser tan tensa la relación con Sisi que incluso Sofía se va a encargar de la crianza de los 3 primeros hijos de Sisi. Entonces, y Sisi de nuevo, muy vinculada a una vida más tranquila, más relajada, podríamos decir. Esto le choca mucho, no poder ver a su hijo, no poder participar de su crianza, y recién lo va a cumplir con su última hija, que es María Valeria, que van a ser mucho después, y que incluso Sisi se va a dar el gusto de ir a dar a luz a Hungría. Porque ella, bueno, eso quizás podemos hablarlo después, pero ella tiene una relación muy, muy bonita con Hungría. Se enamora de ese país, y su última hija la va a ir a tener a Hungría. Y esta hija es como como decimos acá en Chile, no sé si se dice en otra parte, pero el concho de la familia. El piloncito, que le claro. decimos en México. Ajá. Acá decimos el concho, así como el concho de la botella, lo último que quedó. El concho de esta familia es María Valeria, que va a tener 10 años de diferencia con la hermana que le sigue, que venía antes. Y Sisi va a tener una relación muy especial con María Valeria, a propósito de que nunca pudo criar bien a sus otros hijos. Que esa es otra cosa. Vemos como dices tú, Sisi está acostumbrada a otra cosa, viene de una región completamente diferente y llega a este imperio, el imperio austrohúngaro, que en esos momentos era el imperio más poderoso, más grande de Europa, pero es un imperio extravagante, si es un imperio extravagante alejado de su pueblo, o esto no es verdad y si era un imperio cercano a su gente. Es una buena pregunta. Ya sabes que yo siempre te saco preguntas. El imperio austriaco o austrohúngaro es bien extravagante en muchos sentidos. Primero en el nombre, ¿no es cierto? Austrohúngaro. Sí. Pero en realidad el imperio pasa a llamarse austrohúngaro en 1867, que es cuando se le da reconocimiento formal político a Hungría dentro del imperio, ¿no? Estoy tratando de pensar algún modo de ilustrarlo mejor, porque el imperio austriaco nace de lo que hoy día sería Austria, ¿verdad? Pero a eso le tenemos que sumar Hungría, tenemos que sumarle lo que entonces era el Reino de Bohemia, que hoy día es Checoslovaquia o República Checa, y Eslovaquia, parte de Italia, del norte de Italia, parte de Rumania, parte de lo que podría ser Ucrania, parte de Polonia. Es un imperio que suma muchas etnias adentro, y que van peleando por representación interna. Obviamente el poder hegemónico lo tiene la parte alemana, la parte austríaca, pero los húngaros tienen una tradición histórica súper fuerte, muy fuerte, y van a estar siempre pidiendo mayor representación dentro del imperio austriaco. Y eso en 1867 logran tener esta autonomía interna, tener su propio pasaporte, poder hablar el húngaro, el magiar, que es el idioma, poder tener sus instituciones históricas. Francisco José y Sisi van a ser coronados reyes apostólicos de Hungría. Entonces, por eso ahí el imperio cambia de nombre y pasa de ser imperio austriaco a imperio austrohúngaro, para reconocimiento, o Austria-Hungría, que ese es el nombre oficial, para reconocimiento a estas dos fuerzas que están adentro del imperio. Pero después tenemos otros problemas, porque el mundo eslavo, como el mundo croata, que también está presente, o el mundo checo, también va a querer una representación similar, y ahí empiezan a generarse conflictos. Entonces es un imperio bien particular desde el punto de vista político, geográfico, étnico. Y después tu pregunta, perdón que me haya extendido tanto. No, me encanta, ya sabes que me encanta el dato. Y después, claro, ¿cómo era la relación de la dinastía, de la familia con el imperio? Para muchos historiadores es justamente la presencia de los Habsburgo, la presencia de la dinastía, lo que permite aglutinar
a todo este puzzle, ¿verdad?, de naciones diferentes. Ellos tienen todo un protocolo, tienen una ritualidad muy, muy marcada, pero también el siglo XIX, y lo mencionamos cuando hicimos el capítulo de Jorge III y Charlotte, el siglo XIX es el siglo en el que las monarquías europeas se transforman y pasan a tener esta imagen de una familia ideal, la familia a la que todo el pueblo tiene que aspirar a ser. Y en ese sentido, los Habsburgo van a mostrarse como una familia cercana, cálida, muy devota, muy católica. Eso también es otro elemento que une al imperio, el cristianismo católico. Entonces tienen esta relación y finalmente Francisco José, que es el emperador y que va a ser emperador durante 68 años, se va a transformar en esta fuerza aglutinadora de todas estas naciones que componen el imperio austrohúngaro. Y por eso cuando él muere en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, se produce todo un descalabro simbólico porque se pierde esa fuerza que ha estado aglutinando al imperio durante 68 años, durante prácticamente todo el siglo XIX. Y el sucesor, que va a ser su sobrino nieto, va a durar 2 años, poquitos, y se va a disolver finalmente el imperio. Entonces, sí, realmente sí cambia esta idea, o sea, sí viene a ayudar a Francisco José a lo que viene siendo a que el imperio se acerque más a su gente. Sí. Sí y no. En una primera etapa, sí va a participar mucho de estos ritos. Por ejemplo, los Habsburgos celebraban el Corpus Christi. Era una de sus fiestas tradicionales, el Corpus Christi. Fiesta católica, ¿no es cierto? Y sí participa en estas instancias. En la serie vemos algo, ¿no es cierto?, cuando ella visita hospitales, visita hogares de acogida. Eso es algo muy propio de esta imagen que se quiere mostrar de la dinastía como los padres del imperio al final. La emperatriz y el emperador son los padres del pueblo, los padres de la nación. Pero sí, a medida que avanza su matrimonio, va alejándose cada vez más de la corte. Y esto va a terminar en largas temporadas en las cuales Sisi va a escapar de Viena y se va a ir. Y se va a ir a recorrer Europa, va a visitar Inglaterra, por ejemplo, que está siendo gobernado por la reina Victoria en este momento. A mí me gusta hacer estas conexiones porque mientras Sisi y Francisco José están en Austria, la reina Victoria, otra mujer icónica, está en Inglaterra, ¿verdad? Entonces hay muchos personajes que están teniendo sus historias en este gran escenario europeo al mismo tiempo. En México vamos a tener a Maximiliano y Carlota, pero ese otro tema. Entonces Sisi va a huir mucho de la corte. Y hay cartas, uno puede buscar cartas donde Francisco José le escribe, le pide que vuelva, ella hace visitas, hay alguna cena importante, van a recibir al emperador de Alemania, por ejemplo. Entonces Sisi va a volver a la corte, va a participar en la cena, ¿verdad? Con el emperador de Alemania, con todos los otros miembros de la corte, y al día siguiente se iba, desaparecía nuevamente. Y se escapaba a las islas griegas, por ejemplo. Y ahí pasaba largas temporadas a Venecia también, o a Hungría, se iba. Y entonces empiezan a surgir todos estos rumores de quiebre matrimonial entre ella y Francisco José. A ella se dice que tiene un amante en Venecia, se dice que tiene un amante en Hungría, que luego se va a transformar en el primer ministro de Hungría cuando se cree el Imperio Austrohúngaro. Otros van a decir que Francisco José también tiene amantes, una bailarina de ballet que va a conocer por ahí. Y entonces ya el matrimonio, si bien uno lee las cartas y se ve que hay afecto aún, o uno lee los poemas de Sisi, porque ella escribía poesía también, muy inspirada en las leyendas germánicas, en la leyenda de Tristán e Isolda, por ejemplo. Uno también puede ver que hay cierto afecto muy profundo que ella tiene hacia Francisco José, pero está el mundo de la corte que le impide, podríamos decir,
amar completamente a Francisco José. Es la gran piedra en el zapato que se va a poner entre medio de este matrimonio, de esta relación. Que esa parte me sorprende porque tenemos a un Francisco José impopular, supuestamente, incluso pudiera decirse sin carácter, porque volvemos al tema de que su mamá se mete mucho, su mamá está muy metida en lo que es cómo tiene que él gobernar, y luego tenemos este alejamiento de Sisi. Y aquí quiero que me ayudes. Yo tenía entendido que este alejamiento viene después de la tragedia que Sisi vive, que la vamos a tocar también, claro, que es la muerte de 2 de sus hijos. O sea, ¿esto fue muchísimo antes o tuvo algo que ver esta tragedia? Ya, lo que pasa es que la primera hija de Francisco y de Sisi, de Francisco José y de Sisi, muere a los 2 años. Muere muy joven. Y eso, claro, es un primer quiebre en la relación. El otro hijo, que es Rodolfo, va a morir mucho más adelante. Va a morir en 1889, cuando ya llevan hartos años de casados, que es otro impacto, ¿verdad? Para la relación, y sobre todo para Francisco José. A Francisco José se le va a morir el hermano Maximiliano, ¿cierto? Trágicamente. Va a morir su hijo, trágicamente. Va a morir su esposa, Sisi, trágicamente. Van a asesinar a su heredero, a Francisco Fernando, trágicamente, y eso va a dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Entonces las fuentes históricas nos dicen que Francisco José en algún momento habría dicho que la tragedia no conoce el ocaso en su imperio, por toda esta sucesión de tragedias que tiene desde muy temprano. Entonces la primera muerte, la de su hija, claro, va a generar este quiebre. Francisco José, como tú bien decías, es impopular al comienzo de su reinado, y es impopular justamente porque vienen saliendo de estas revoluciones que azotaron Europa entre 1830 y 1848, las revoluciones liberales. No es popular con los húngaros tampoco, Francisco José. Los húngaros en 1848 se habían declarado un país independiente, una república, y Francisco José le pide ayuda al zar de Rusia, que algo también aparece en la serie, y el zar de Rusia entra a Hungría, logra aplacar a los húngaros, y entonces los húngaros vuelven a estar bajo el poder de los Habsburgo. Entonces los primeros años de Francisco José son bien complicados, por eso no es muy popular, y este matrimonio con una mujer joven, cercana, muy bellísima, como podemos ver en las imágenes, va a ser un cambio de switch, en cómo se conecta el imperio con esta nueva pareja imperial. Pero luego, como de nuevo, Francisco José va a gobernar tantos años, que después él también va ganando popularidad, como este hombre que ha sido capaz de seguir al frente del imperio muy estoicamente, enfrentando todas estas tragedias familiares, ya con 80 y tantos años, muy entrado en el siglo XX, ¿verdad? Y que sigue ahí a la cabeza. Entonces también se genera esta suerte de afecto al abuelito que cuida el imperio. Por eso es una historia, la de Sisi y Francisco José, es una historia que está muy unida, y que tiene distintas etapas, distintos momentos, hay mucho mito, y es interesante por eso discutir lo que pasa. Entonces, este matrimonio está roto desde antes, no es como que las muertes de sus hijos vengan a romper esto, porque yo cuando lo leí me quedé más con la idea como que las muertes de los hijos vienen a destruir este matrimonio, y es cuando ella comienza a viajar, es cuando ella se aleja. Digo, incluso eso sí se ve en la serie, que ella no le interesa hacer nada que tenga que ver con la corte. Claro. Ella se siente atrapada en esta corte, es más como una prisión para ella. Incluso aquí es donde entra el personaje de Maximiliano, que sí sabemos que tuvieron, o sea, que sí tuvieron como una buena relación, no esta relación amorosa rara que nos presenta la serie. Pero entonces ella realmente siempre estuvo como atrapada en el imperio, siempre estuvo atrapada en esta parte que le toca de la historia. Sí, yo creo que lo dijiste muy bien, justamente. Se siente atrapada en este mundo de la corte, en el mundo de la corte de vienesa, de la gran capital de Viena.
Eh, pero yo creo que hay que hacer esa distinción de Sisi tiene mucho afecto por Francisco José, pero no tiene mucho afecto por el emperador Francisco José. Esto es como cuando en The Crown separan a Isabel Windsor y a Isabel Regina. Ajá. Aquí yo creo que Sisi hacía esa distinción. Probablemente Sisi habría sido muy feliz con Francisco José, teniendo una vida campestre, no tan expuesta. Y eso sí va a quebrar el matrimonio, o lo va a hacer muy complicado desde el comienzo, y luego con las tragedias ya esto significa un quiebre, pero es un quiebre de Sisi con el mundo en el cual está participando. Eso yo creo que es la diferencia. Más allá de que le tenga rencor a Francisco José, le tenga rencor a él como su marido, o que él le haya hecho daño, ¿no es cierto? Que él se haya comportado malignamente contra ella, eso no, uno no lo ve en la fuente, sino que se genera esta distancia entre ellos justamente por el mundo en el que viven, por la corte. Y sí, por es un su mundo madre, diferente. Y la y por la suegra. Eso es lo que pasa cuando tiene una la suegra metida en la casa. Bueno, quiero tocar rápido, digo, ya lo tocamos en el capítulo número 3, pero me gustaría escuchar tu opinión desde la perspectiva, obviamente, tuya, como especialista de Sisi. Es la relación de Sisi con Maximiliano y con Carlota, porque en una parte yo investigué que su suegra como que sí le gustaba a Carlota, entonces Sisi se siente relegada por este nuevo integrante en la familia, porque obviamente Carlota es una mujer que siempre estuvo preparada para reinar. Claro. Entonces sí se siente así como que, o sea, mi suegra tiene una nuera preferida, por así decirlo. Sí. Y no sé si, en otra parte leí que a Carlota no le gustaba la relación que había entre Maximiliano y Sisi. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de ello? Claro, Sisi, como pasa mucho en todas las familias, yo creo, siempre hay alguien que se siente menos valorado a los ojos de otra persona. Y en este caso, Sofía tenía, la suegra de Sisi, tenía mayor afecto por Carlota, que era la mujer de Maximiliano. Pero a la vez, no tiene el mismo afecto por Maximiliano que sí tiene por Francisco José. Quizás a Sofía le hubiese gustado que Carlota se casara con Francisco José. Sí, supongo. Claro. Maximiliano es un personaje bien especial, no tan especial como aparece en la serie, ¿verdad? No tan excéntrico como aparece en la serie, pero Maximiliano sí tiene este anhelo de demostrar que es alguien, y por eso le va a ser tan tentadora la oferta de convertirse en emperador de México cuando le llega la proposición. Y va a aceptar, y va a viajar, incluso contra los consejos de su hermano, de Francisco José, que cree que es una empresa arriesgada, y va a resultar arriesgada finalmente. Y la tragedia de Maximiliano con Carlota en México, que termina en el fusilamiento de Maximiliano y en el regreso de Carlota a Austria, eso igual genera un punto de inflexión en la relación de Sofía, la suegra de Carlota y de Sisi, con Carlota, porque Carlota va a caer en la locura. Sí. Y Carlota termina finalmente convirtiéndose quizás en un problema mayor que el que ya era Sisi, por estos accesos de locura que va a tener. Va a terminar siendo recluida en alguna parte del palacio, después de toda la tragedia y el trauma que le toca vivir en México. Entonces, de nuevo, en un principio Carlota parece ser este personaje bien digno de la corte, y que va a generar ahí un roce con Sisi, ¿no es cierto? O va a ser que Sisi se sienta menospreciada ante los ojos del resto de la corte. Pero luego Carlota se va a transformar en un problema mayor cuando Maximiliano, cuando su marido cuando muera y ella tenga que volver a Viena como una emperatriz en el exilio, caída en desgracia, viuda, y nada, depresiva. Que llegamos a ese punto, Sisi está viajando, ya vamos casi a cerrar la historia, porque empieza como una historia de cuento de hadas, esta historia de princesas, emperatrices, coronas, todo.
Sisi comienza a viajar, tenemos todas estas tragedias que incluyen la tragedia de Maximiliano, la tragedia de sus hijos. ¿En qué punto es que Sisi, bueno, llegamos a la parte spoiler, como decías tú, este final trágico, o sea, qué es lo que ella estaba haciendo o cómo es que termina con este final? ¿Cuál es o sea, nunca se supo si había algún motivo? ¿El motivo era lastimar a Francisco José, era a dañar al imperio o era simplemente en contra de ella? Es más triste todavía, ni siquiera era en contra de ella. Oh my. Fue una coincidencia. Claro, Sisi, como ya lo comentamos, Sisi empieza a viajar por Europa recurrentemente, viaja a Inglaterra, viaja a Italia, viaja a las islas griegas, tiene un palacio en la isla de Corfú, que hasta el día, hace un mes, una amiga mía me mandó una foto, dijo, estoy en Corfú, andaba ahí con su familia, y yo le dije, anda a ver la casa de Sisi, que es el palacio, el Aquilion se llama, y era como la residencia a la cual Sisi se escapaba a pasar ciertas temporadas. Escapaba a Hungría y toca justamente en 1898, el 10 de septiembre de 1898, y este año, o sea, este 10 de septiembre se cumplen 125 años de este suceso. Sisi se encuentra en Suiza con su dama de compañía, va caminando al borde de un lago, creo que es en Ginebra, y un anarquista italiano la ve caminando. Este anarquista italiano, la verdad es que andaba buscando a un noble francés, a un miembro de la familia de Orleano. Y por un mal cálculo de tiempo, a este anarquista italiano se le escapó el aristócrata que andaba buscando. Y esto suena muy, muy cómico, tragicómico, pero este anarquista, desilusionado por haber perdido la oportunidad de matar a este aristócrata, de pronto ve que muy cerca va caminando la emperatriz de Austria, con su dama de compañía, por el borde de un lago. Y lo que hace él es se acerca y muy rápidamente le clava un estilete, un cuchillo muy finito, tan fino que Sisi ni siquiera se da cuenta que fue atacada. Y él se acerca, la empuja, le entierra el cuchillo, huye, y ella avanza, confundida, colapsa, y ahí se dan cuenta que fue herida. La llevan al hotel donde se estaba hospedando y ahí muere finalmente. Entonces es una muerte que incluso llega fortuitamente. No era un ataque directo a Francisco José, no era un ataque al imperio. Este anarquista era como un anarquista, ¿no es cierto? Quería hacer un statement, ¿verdad? Quería matar a alguien importante, en particular quería matar a este noble francés, que no lo logró matar, pero cuando ve que tiene la oportunidad de hacer algo contra la emperatriz de Austria, bueno, toma su oportunidad y la mata. Y esto ya es, ¿no es cierto?, la máxima tragedia en la vida de Francisco José. En 1889, casi 10 años antes, se había suicidado el hijo y heredero de ambos, Rodolfo. Que eso quizá ahí podemos hacer otro podcast, porque es otro misterio de la vida de Rodolfo, el heredero al trono masculino, ¿no es cierto? Porque el trono de Austria-Hungría solo lo podían heredar hombres. El gran sucesor de Francisco José, que muere en una extraña circunstancia, no sé, la versión oficial es que se suicidó junto a su amante, pero hay versiones que dicen que en realidad fue un suicidio, fue armado el suicidio, es falso, ¿no es cierto? Que fue una operación política, por algunos que no querían que Rodolfo fuese emperador, por ciertas ideas reformistas que tenía, en fin. Y 10 años después, 1898, muere Sisi, en trágica circunstancia. De Francisco José también ya queda sumido en la desolación. Que esa es otra de mis preguntas. ¿Cómo, o sea, entendemos la desolación de Francisco José, entendemos esto, pero cómo es que cambia realmente la muerte de Sisi al imperio? Pierden la figura materna, podríamos decir. Okay. Francisco José, pensemos que ya estamos a fines del siglo XIX, 1898.
el imperio está acostumbrado ya a Francisco José y a Sisi, son la pareja imperial, y es una tragedia tras otra. Entonces, toda la muerte de Sisi lo que va a hacer es que la opinión pública va a mirar con mayor afecto a Francisco José. Este ya hombre mayor que sigue a la cabeza del imperio y que sin embargo todos a su alrededor mueren. El hermano, el hijo, su mujer. 14 años después va a ser el sobrino. Entonces, la tragedia siempre genera conmiseración. Lo vimos, un ejemplo bien cercano, hace ya casi un año se nos murió Isabel II, ¿verdad? Así es. Y la popularidad de Carlos subió. Durante septiembre, octubre, noviembre, la popularidad de Carlos subió. Ahora bajó, ¿no es cierto? Y está equilibrada los niveles normales. Pero también la muerte genera esta sensación de afecto, de empatía. De empatía y de lástima hacia esta persona. Y Francisco José, bueno, qué más tragedias le habían tocado, ¿verdad? La hija pequeña, el hijo, se me había olvidado la hija, el hijo, la mujer, el hermano. Entonces eso pasa. El emperador ya se transforma en este hombre mayor, este abuelo que está cuidando el legado de los Habsburgo, está manteniendo el imperio y a pesar de todas las tragedias sigue adelante muy estoicamente en su misión. Sisi cambió. ¿Tú crees que la figura de Sisi cambia o hace como quien dice, se convierte en lo que tiene que hacer algún miembro de la monarquía, en especial las mujeres? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. A ver. Yo creo que es un primer... como lo dije al principio, es un primer modelo de estas mujeres que van a estar sometidas a altos niveles de exposición, creo yo. Eso por una parte. Va a ser una mujer paparaciada, una mujer obsesionada con su figura. Su cintura mide 50 centímetros. 50 centímetros. Su obsesión con la comida, con vestirse bien, con su pelo. Creo que eso nos muestra un nivel de exposición muy duro y nos muestra también un cambio de época. Yo sé que esto es el siglo XIX, pero el siglo XIX es parte de esta revolución industrial, inicios de esta revolución tecnológica, ¿no es cierto?, de los medios, que va a tomar aún mayor fuerza durante el siglo XX, para qué decir ahora en el siglo XXI. Entonces yo creo que nos muestra la primera relación de una mujer aristócrata, donde los medios están pendientes, están mirando de lo que hace. Y en ese sentido, todas las acciones que ella tiene que hacer están hechas o para congraciarse con el público o simplemente actuando como ella quiera, aunque la opinión pública se vaya en contra de ella. Entonces, en ese sentido es interesante porque podemos ver reflejos de esto de ahí en adelante, ¿verdad? Podríamos ver a Grace Kelly como princesa de Mónaco a mediados del siglo XX, podríamos ver a Diana de Gales, hoy día podríamos ver a la princesa de Gales, a Kate Middleton, la actual princesa de Gales, ¿no es cierto? Y otros personajes de la realeza, cómo lidian con los medios. Eso como primer punto. Y lo otro yo creo que también es una figura que nos muestra el interés por las obras benéficas. Ese es otro punto. Cómo la emperatriz pasa más allá de ser una mujer decorativa que está ahí para proporcionarle herederos al emperador, que en parte su suegra Sofía eso quería de ella. Quería una emperatriz que asegurara la sucesión. Pero sí va más allá. Es una mujer, como dijimos, icónica, adelantada para su tiempo, escribe poesía, es capaz de escapar de la corte, ¿no es cierto?, si no le parecen las cosas. Se enamora de Hungría, aprende el húngaro, participa en política. Eso ya es un gran avance. ¿Cómo va a participar en política? Bueno, Sisi está detrás de todas las negociaciones que va a tener Francisco José con las autoridades húngaras, cuando se va a crear el Imperio Austrohúngaro en 1867.
En parte, ese compromiso, el llamado compromiso austrohúngaro, es fruto de la participación de Sisi, de cómo Sisi va a ser este personaje que va a acercar a las partes, como un mediador, ¿verdad? Por este amor y este cariño que ella tiene hacia el pueblo húngaro y cómo ella va a presentarle la causa del pueblo húngaro a su marido, a Francisco José. Y va a estar muy feliz también de ser coronada emperatriz de Hungría, reina de Hungría, perdón. Y en agradecimiento, el reino de Hungría le va a regalar un castillo a Sisi para que pase sus temporadas en Hungría. Y es ahí donde ella va a ir a tener a su última hija, a María Valeria, húngara. Entonces creo que también nos muestra este modelo de una mujer aristocrática, una mujer de la realeza, que no se va a contentar con tener un rol pasivo, sino que va a actuar decididamente, incluso contra lo que se espera de ella, y va a tener consecuencias muy claras. En este caso, consecuencias políticas, y lo otro que comentaba, la exposición al mundo mediático temprano, ¿verdad? Esa es otra de las razones por las cuales Sisi se transforma en un personaje icónico. Y perdón que me extienda, pero eso también explica por qué Sisi y Francisco José hasta el día de hoy siguen siendo el alma de Austria. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, Austria, el Imperio Austrohúngaro se disuelve forzadamente por Estados Unidos, pero se disuelve, y Austria hoy día vive en parte por 3 razones. Mozart, la novicia rebelde, ¿verdad? Toda la historia de la familia von Trapp, y su pasado imperial. Y está la imagen del siglo XIX del romanticismo decimonónico, el imperio austrohúngaro, Francisco José y Sisi. Eso es parte de la identidad austríaca hoy día. Austria hoy día es una república, pero que vive de su pasado imperial. Y están muy orgullosos de su pasado imperial también. Y en parte Sisi es un factor fundamental. Anarquista, quiero agradecerte muchísimo. Sabes que para mí es un gusto siempre tenerte en este espacio. Ya tenemos otro capítulo pendiente. A mí me encantaría hacer capítulo de la tragedia de Rodolfo, incluso ver estas monarquías que cayeron, porque tenemos la del imperio, tenemos la italiana. Entonces ya tenemos otro capítulo listo para hacer. Ya nos comprometimos, ya te comprometí. Así es. Entonces, pero antes de despedirnos, quiero que por favor, me encanta, sabes que este es tu espacio. Antes de despedirnos, me encantaría que nos recordaras tus redes, por favor. Pero por supuesto. Bueno, antes de que eso, te quiero agradecer a ti por la invitación. Y cuando quieras, nos hacemos el tiempo y feliz de participar. Me pueden seguir en @elmonarquista en Instagram. Tengo TikTok también, pero la verdad es que lo uso poco. Principalmente en Instagram, ahí me pueden encontrar. Estamos ahí subiendo todos los aconteceres de la realeza actual y también histórica, que nos ha dado harto contenido este último tiempo. Así que agradecido si alguien se quiere sumar ahí a esta comunidad. Y síganlo, porque ya se los he dicho, él es el niño aplicado de la clase, es el que siempre saca nota con honor sobre todos nosotros. Bueno, ya saben que ahí me encuentran como la Reinita 70 en Instagram, y yo los espero aquí la próxima semana con un nuevo capítulo. Por lo pronto les dejo un besito. Adiós.